tenemos el privilegio de que en esta tarde nos va a ministrar la palabra nuestro querido hermano y pastor en el ministerio, escudo de fe, el pastor David Estros, en la administración de la palabra. Cuando hablamos de temor, hablamos de miedo, de pánico, de horror, de espanto, de terror. Pero hoy no te quiero hablar de ese temor. Tampoco te quiero hablar de un temor a las circunstancias. Hello, iglesia. Sabiendo de que todo es leve, sus leves tribulaciones. Amén. Tampoco te quiero hablar de un temor que imparte o infunde el hombre. ¿Estamos aquí? El hombre siempre ha buscado desde la creación querer subyugar al otro hombre. Pero entonces estamos entendidos de que cuando el apóstol Pablo nos enseña que por precio de sangre fuimos comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Estamos claros ahí, verdad? Amén. Entonces yo quiero llevarte por una línea de pensamientos. Este no es un mensaje muy popular. Se habla mucho del reino, del nuevo pacto, se habla mucho de gracia, estoy de acuerdo con eso, que estamos completos, que estamos bendecidos, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque Cristo no va a volver a morir nuevamente por sus hijos, amén. Amén. Pero tengo la encomienda dada por el mismo Señor a poder hablar lo que Él quiere hablar, y yo hoy te quiero hablar de algo esencial, que es el temor del Señor. Quiero volver a repetir eso. Temor del Señor, no temor al Señor. Aunque suenan iguales, son dos cosas totalmente diferentes, iglesia, amados de las naciones. Y yo recibo que cuando tú escuches este mensaje, cosas van a empezar a cambiar en tu forma de pensar. Te van a empezar a proyectar desde la perspectiva correcta. Amén. El temor del Señor es la obediencia. Repite conmigo: obediencia, respeto, reverencia y confianza. ¿Cuántos estamos confiados en el Señor, verdad? Vamos a ir caminando por medio de la Escritura y nos va a ir detallando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Escrito está, ¿verdad? Aunque entendemos de que hoy vivimos en una dispensación mejor. Dice que es un mejor pacto, mejor y mayor pacto, o sea, con mejores promesas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, vamos a entender brevemente lo que el Espíritu de Dios, ya que Dios es omnisciente y la omnipresencia de Dios está las 24 horas del día con cada uno de nosotros. Estoy hablando a los escogidos, estoy hablando a los hijos, porque esta palabra es para los hijos. La palabra de Dios no es para los que no tienen el Espíritu. Así que estoy hablando con una iglesia madura, estoy hablando con una iglesia la cual ha comprendido lo que poseemos. Vamos a ir brevemente al libro de Salmos. Vamos a ir a los Salmos 94, verso 9. Quiero que todos estemos con Biblia y este tiempo de edificación lo podamos disfrutar. Hay muchas cosas afuera que están pasando, pero te exhorto ante Dios que puedas ser obediente y entender de que el teléfono ahora no lo necesitas. Ahora estamos escuchando la voz de Dios a través de los labios de su servidor. Amén. Dice el Salmos 94:9. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Son dos preguntas que podemos entender a la luz de un nuevo pacto, a la luz de la gracia, que aún así Dios está día a día viendo nuestro caminar. Amén. Y el tema de hoy, para aquellos que les gustan los títulos de las prédicas, el Señor me dijo que le pusiera la esencia de su gracia. La esencia de su gracia. Vamos a ir a poner bases. Vamos a ir al libro de Proverbios. Si me acompaña, iglesia, el que no tenga Biblia, que alguien le provea. O también tenemos la pizarra que nos va a ayudar de mucho, en la que, amada iglesia, también se pueda estar conectando. Amén.
Dice la voz de Dios, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2. Para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad. Hablamos de un Dios justo. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Verso 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Verso 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. O sea, hablamos de una sabiduría predestinada. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Su palabra está bendecida. Y hoy podemos entender a la luz de su palabra. Podemos recitar el verso número 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Todos lo saben, lo declaran y lo establecen, pero no van donde comienza la esencia. Cuando dice para entender sabiduría, o sea, en pocas palabras, no te lo voy a leer nuevamente porque tú ya lo conoces, sino que para entrar en ese temor del Señor, para entrar en esa sabiduría, para entrar en esa prudencia, en esa sagacidad, necesitamos ese temor del Señor. Vuelvo y repito, no es un temor a Dios, porque Dios es bueno. Es el temor reverente de Dios en nosotros, los escogidos. Amén. La iglesia del Señor hoy necesita urgentemente una revelación específica de lo que es el temor del Señor. Ay, pastor, la gracia de Dios, que no incluye, y lo digo abiertamente, que no incluye el temor del Señor, es una falsa gracia. Es una falsa gracia. Y yo estoy comprometido con hablar la verdad, ya que Dios me llamó para hablar verdad, para hablar vida. Pero cuando yo me conecto con la palabra y me enseña esta verdad eterna, que yo para entender sabiduría necesito el temor, para entender doctrina necesito el temor. Oye, necesito el temor para todo. ¿Pastor? Sí. Porque simplemente voy a ser un címbalo que retiñe. Y yo no quiero eso. Y ninguno de sus hijos pueden caer en eso. Por eso es que esta palabra viene dirigida al espíritu, no a la carne. Esta palabra viene proyectada a sus santos, a los humildes. Santo. Porque, bendecidos, quiero hacer un paréntesis. No es que la palabra sea dura, sino que duro es el corazón del hombre. Cuando en esa dispensación Jesús caminaba con sus discípulos y empezó a oírse gente, porque la palabra supuestamente ellos decían que era dura, y da el corazón de ellos. Y cuando viene Pedro y le dice, ¿dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces Dios está tratando con el corazón del hombre. Amén. Aunque entendemos que se nos dio la mente de Cristo, se nos dio un corazón manso y humilde, pero muchas veces no lo entendemos y no caminamos en ese temor reverente, iglesia. Para algún lado voy. La reverencia al Señor es el componente esencial de la verdadera gracia que hoy profesamos, que hoy predicamos. Por esta razón tenemos muchos ministerios, tenemos muchas familias que están en división, tenemos contiendas. Hago memoria a la iglesia de Corinto, donde siempre habían diserciones, había carnalidad. Iglesia, habría carnalidad. Y qué lindo es que podamos llegar a este lugar y podamos presentarnos como hermanos, como lo que somos, en la humildad, en el amor, en el proceder de esa verdadera gracia en la cual predicamos. Amén. Por eso es que tenemos tantos hombres amadores del dinero, hablando falsedades de los púlpitos,
hablando lo que el Hijo de Dios no está supuesto a oír. No está oyendo prudencia, no está oyendo sabiduría, no está oyendo sagacidad, no está oyendo el entendimiento y el consejo pleno de la palabra del Señor. Amén. Amén. Quiero decirte, amado, amada que me estás escuchando, que el conocimiento de Dios siempre ha estado en los hijos. Siempre ha estado en los hijos, ya que fuimos predestinados, dice, ¿verdad? Y se ha estado en la boca incluso de cada uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué estamos así? Hay muchos hermanos que la revelación le ha hecho daño. Por eso dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Ministro competente, ¿cómo tú quieres edificar? En conocimiento y creyéndote tú todo, tienes que edificar en amor. Así es. Como hijos de Dios estamos mandados y comisionados de parte de Dios a edificar en el amor. No en el amor fingido, en el amor no fingido, nacido en un corazón puro. ¿Pero de qué corazón puro? Si engañoso es el corazón del hombre, pastor. Eso era un antiguo pacto. Porque Dios dijo que iba a poner un corazón nuevo en ti. Santo. Alaba que está vivo. Señor. Alaba que está vivo. Entonces podemos entender que muchos bendecidos, hablamos a los hijos, han tenido el conocimiento, la revelación y estado en la boca de ellos. Pero no han aprendido ni siquiera el ABC del temor del Señor. Hello. Y yo hoy estoy dispuesto a poderte hablar con la paciencia, con el amor y con la reverencia y con el respeto que mereces como escogido, ya que para eso fui llamado. Amén. Amén. Hoy estaremos mirando a la luz de su palabra ejemplos. Vamos a ir a remontarnos, ya que la palabra nos va a empezar a cortar. Y qué bueno que nos corte, porque así somos mejores, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí. Es lindo cuando la palabra corta, porque sabemos que es su palabra y yo no puedo contender en contra de su palabra. ¿Quién soy yo para contender con Dios? Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos hoy en día, iglesia. Tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir a Génesis, capítulo 22, verso 12. No quiero tampoco ser expandirme mucho en esto. Simplemente te quiero dar los tópicos en los cuales el temor de Dios siempre ha estado. Amén. Génesis 22, 12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Hablando de Isaac. ¿Lo entendemos? Ni le hagas nada, porque ya conozco, hello, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Prototipo de Cristo, tu único, tu único. Entonces, en esa dispensación no había ley, todavía. Entonces podemos ver cómo Abraham pudo decirle: Señor, obedezco lo que tú me dices, por el temor reverente que había en él. ¿Lo entendemos? Vamos a ir a Isaías, vamos a ir avanzando, porque vamos a desembocar en la sustancia. Te voy a mostrar la sombra para llevarte a la sustancia, ya que aunque nos tilden de legalista, Dios es legal, no es legalista. Hello. Gloria a Dios. Recibe. Amén. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. Dice, hablando de esa vara que iba a salir del tronco de Isaí, ¿no es cierto? Verso 1. Dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, hablando de Jesús, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Verso 3. Y le hará entender. Iglesia, ¿qué es lo que te va a hacer entender? Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos. A nadie conocemos según la carne. ¿Lo entendemos? Hello. Claro que lo entendemos. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, está hablando de un hombre procesado.
Está hablando de un hombre que conoce pacto, que conoce gracia. Pero lo importante, amados, es que podamos entender a la luz de su palabra de que el temor de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros. Aunque por el Espíritu ya está en ti, se tiene que revelar para que tú puedas caminar conforme a la verdad. Porque ¿de qué te sirve hablar gracia si tu proceder no es conforme a esa gracia que tú representas o que tú manifiestas? ¿A qué Dios le está sirviendo? ¿Al vientre? ¿A la ganancia deshonesta? ¿A qué? ¿A qué Dios le está sirviendo? Vamos a David, que dice que es un hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy sí, pero tuvo sus caídas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ir lo que dice allá en Salmo 34, versos 9 al 11, dice. Estamos con los... Amén. Para que la amada se deleite. Salmo 147, 10 y 11. Dice la palabra. 24. Perdón, vamos con el 34. Gracias. 34, 9 al 11 dice: temed al Señor vosotros sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Solo dos? ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Yo le estoy hablando a los santos. Yo no le estoy hablando a un perro, no le estoy hablando a algo que nos sirve, le estoy hablando a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Lo crees? Temed al Señor vosotros sus santos. Mira la importancia de esto. Pues nada falta a los que le temen. ¿Y por qué vemos muchos pueblos sufriendo escasez? Que le están llevando su casa, su carro, que no tienen ni siquiera para poder sembrar. Este mensaje es confrontativo, pero sé por el Espíritu que te va a llevar a otra gloria, ya que Él nos dijo que nos iba a llevar de gloria y en gloria. Y si te estoy hablando de esa gloria es porque yo pasé por ahí. Fui procesado por el mismo Señor para poder hablar lo que estoy hablando. Amén. Amén. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Así es. ¿Qué estás haciendo en esta tarde, iglesia? ¿Estás buscando al Señor? En vez de irte a la playa, en vez de irte a un cumpleaños, estás aquí. Amén. Buscando del Señor. Verso 11. Y esto me agrada mucho. Venid, hijos. Estamos en un antiguo pacto. Sí, pastor, estamos en un antiguo pacto. Pero te está hablando de hijos. O sea, estamos mirando la palabra a la luz de la gracia. Amén. No letra. Ya basta de letra. La iglesia no necesita letra. Necesita el espíritu de la palabra. Y te estoy hablando por el espíritu de la palabra. Venid, hijos, oídme. Muchos no quieren oír. ¿Qué pasa? El temor del Señor os enseñaré. Pastor, ¿esto se aprende? Sí. Y es rico aprenderlo. Te tiene atrapado el Señor, ¿eh? Él es así. A él le gusta eso. Salmo 147, verso 10 y 11. Estamos haciendo un recorrido, estamos yendo de gira. Dice la palabra: no se deleita en la fuerza del caballo, tu papá y mi papá, ni se complace en la agilidad del hombre. Hay muchos hombres que se creen la última Coca-Cola, pero en el desierto no hay Coca-Cola, pastor. Siempre hablan eso, en el desierto no hay Coca-Cola. Solo calor y serpientes. Ni se complace en la agilidad del hombre. Verso 11. Se complace el Señor. Qué lindo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia?
¿Qué vamos a hacer? Estamos en los últimos tiempos y somos nosotros el remanente escogido, ¿verdad? Así es. Por eso que se tiene que impartir este conocimiento a los santos. ¿De qué nos sirve servir? Ir a congregaciones, depositar nuestra siembra, si no hay un temor reverente en nosotros. ¿De que somos salvos? Eso ni qué decirlo. Eso tú lo sabes. ¿Para qué te vas a decir lo que tú sabes? Sino que te tengo que hablar lo que no se te ha comunicado. Y si se te comunicó, se te olvidó. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia o en su gracia. Amén. Que es lo mismo. Su gracia. Amén. Amén. Me llama mucho la atención en esta iglesia porque hoy estamos carentes de esto. Estamos muy carentes de esto. Por eso es que el pueblo ha ido tras las olas y no en pos de la verdad. Pero como somos amadores de la verdad, queremos que nos hablen vida, no muerte. Y si la palabra te está gustando pero a la vez cortando, gózate en el Señor porque Dios sabe cómo hace con su pueblo. Amén. Vamos a ir a Salomón. Tú sabes que a Salomón se le apareció el Señor allá en Primera de Reyes capítulo 3 la primera vez, porque dice que amaba al Señor. Ahí tú tienes tarea para que lo leas. Pero mira, vamos a ir a Proverbios 8:13, ya que Salomón nos conecta con Pablo, ya lo vamos a estar viendo. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Aquí vamos a entrar en una tierra bien linda porque sabemos de que hay muchas cositas que nos suceden a diario. Vuelvo y repito, el temor del Señor es aborrecer el mal. Iglesia, ¿qué es lo que es aborrecer? El mal. Rechazar. Rechazar. ¿Y por qué a veces tú, iglesia, hijo de Dios, santo, salvo para siempre, justificado, perdonado, no lo aborreces? Eso es la carne. Este tema es confrontante, pero créeme que te va a hacer muy bien. Te va a hacer verdaderamente libre. Aunque ya somos libres, ¿verdad? Pero libre en tu forma de pensar y de proceder, de actuar. Amén. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Donde hay soberbia y arrogancia, ¿quién quiere caminar con ese hombre? ¿Te gusta caminar con un arrogante a ti? ¿O tu esposo o tu esposa cuando eran arrogantes te gustaba andar con él? ¿Te gustaba ir al mall con él? Aún así podemos entender que hay hombres arrogantes. Pero Dios no le agrada eso. No le agrada eso. Porque el temor del Señor es aborrecer el mal. Vuelvo y repito, no temor a Dios, porque Él es tu Padre, Él es tu Abba. Hello. Entonces, cuando entendemos lo que es el temor a Dios, no es simplemente pasarlo por alto, sino caminar en su temor reverente por lo que somos. Escuchaba, pastor, la niña de tus ojos. Me gusta eso. Porque eso nos habla de una identidad segura de lo que somos. Pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que somos? Porque hay gente que no está viniendo a reconciliación hoy en día. ¿Por qué no nos preguntamos eso? Aunque la congregación aquí es lo más lindo que hay. Yo amo a mis hermanos cuando llego acá a Miami. Y donde me toca estar es el mismo proceder. Porque no hay doblez de ánimo. Porque conocemos el temor del Señor. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. Mira lo que dice Isaías allá. Sigue ahí, iglesia. Te va a hacer muy bien. Isaías 33, verso 6. Mira lo que dice la palabra ahí en profecía. Dice en profecía, dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. La gracia, sí, llegó la gracia, ¡qué lindo, bravo! Llegó la gracia de Dios, sí. Pero en profecía, ya estaba el profeta ahí, hablando la verdad eterna. Pero mira lo que dice.
y la abundancia de salvación. Vuelvo y te repito, eso no tiene nada que ver con tu salvación. Sino que dice, el temor del Señor será... Abba, Padre. ¿Tú lo crees? Escrito está, iglesia. ¿Cuál será tu tesoro? Si tú no hiciste nada para ser salvo, ni yo. No fue por nuestras obras. No fue por lo bueno que hablábamos. No fue por lo que hicimos. Ya que el sacrificio fue de Él a su iglesia. Pero qué interesante cómo la palabra nos proyecta y nos descodifica algo que no se ha hablado por años. Termina diciendo el profeta, el temor del Señor será su tesoro, su tesoro, su tesoro. Yo sé que soy salvo, yo sé que fui justificado, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él jamás me dejará, jamás me desamparará. Pero Isaías está diciendo que el temor del Señor será su tesoro. ¿Qué es un tesoro para ti? ¿Sabes el tesoro que posees? ¿Entiendes lo que posees? Santo. Iglesia amada, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, hoy te digo, hoy somos muy privilegiados de que esa ciencia haya venido a nosotros. Que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos haya iluminado, nos haya trasladado de esa tiniebla, como lo dice Colosenses 1:13, a esta luz admirable, que es su reino. Amén. Amén. De conocer la verdad, de conocer la verdadera identidad, de disfrutar la salvación, la justificación y perdón y bendición eterna que poseemos. Todo esto es verdad, hermanos. Todo esto es verdad. Eso es una verdad irrefutable. Puedo predicar a capela también, no hay problema. Entonces, todo esto es verdad, iglesia. Pero hoy podemos entender que solamente si miramos esto, solo tenemos un lado de Dios. ¿Ay, Dios tiene lado? Sí. Estamos hablando del temor. Muchos no lo habían visto, y yo lo sé, porque yo tampoco lo había visto. Entonces, al mirar solo esto, tenemos solamente un lado de Dios. Y el resultado, iglesia amada, iglesia bendecida, amados reyes y sacerdotes, tenemos diosados que no reflejan al Cristo de la gloria que poseemos. O sea, en pocas palabras, es el resultado de la forma en que vivimos. Iglesia, despierta, iglesia. Sí, pastores, que yo confieso la palabra, sí, eso es lindo, eso es bello. Pero Dios, te lo leía ya en Isaías, perdón, en Salmos, cuando lo declara ya. Lo leímos, Salmo 94. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Constante toda nuestra vida, nosotros estamos sujetos al Espíritu. Santo. ¿Lo creemos? Amén. Es por eso que hoy podemos vivir como vivimos, iglesia. Mira lo que dice allá Jeremías 32. Vamos avanzando en la línea de pensamientos. Mira lo que dice Jeremías 32, verso 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿Pacto qué? ¿Por 2 días? ¿Por 3 días? Pacto eterno. Hello. Eso nos gusta escuchar, ¿verdad? Eso nos agrada escuchar porque somos hijos. Imagínate todo. Dice, que no me volveré atrás de hacerles bien. Eso también es cierto, iglesia. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Eso es cierto, iglesia. Para que no se aparten de mí. Pero una cosa es que esté el temor impartido por el Espíritu que te fue dado, que nos fue dado. Y otra cosa es que caminemos a la luz de la revelación de lo que es el temor reverente a nuestro Abba. Amén. Amén. En los días del profeta Jeremías, los falsos profetas predicaban mentira, hablaban falsedad,
y los hombres se aglomeraban a escuchar mentira. Hoy en día pasa lo mismo, iglesia. Hablar verdad trae persecución, sí. Y qué bueno, porque bienaventurados somos, lo dice Mateo 5. Cuando os persigan, os vituperen por causa de mi nombre. ¿Está dispuesto a esa iglesia? ¿O quiere falsear la verdad? Dice que el verdadero profeta fácilmente podía reunir un círculo de hijos. El verdadero profeta difícilmente podía reunir un grupo de gente, pero los que hablaban mentira, todos iban pos de allá. Esto es para que nosotros podamos entender lo que el Espíritu nos está hablando en este día, iglesia. Esos falsos profetas hablaban lo que la gente quería oír. Por eso que este mensaje no es famoso, no es popular. Quizás no va a ser muy aplaudido, pero al amador de la verdad le va a hacer mucho bien. Y vamos a escuchar testimonios. Yo estoy profetizando que voy a escuchar testimonios, porque si a mí me hizo bien, amado hermano, a ti también te va a hacer bien. Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén. Cuando Jeremías se disponía a hablar verdad conforme a Dios en esa dispensación, mucha gente, igual que hoy en día, Cestero, déjalo por allá, Eladio, cállenme ese hombre, me va a tumbar el negocio, me va a tumbar el kiosco, cállenlo. No, pero si son 3 gente, ¿qué los va a escuchar a ellos? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, iglesia. Por aquellos hijos de Dios que no han puesto las cosas en orden y han podido decir sí. No han tenido la humildad para decir sí, esta es la verdad del Evangelio. No hay nada que yo pueda añadir a este pacto. Me someto a tu régimen, Señor. Camino en el temor reverente. Pero ¿qué pasa, iglesia? Escrito está, lo leímos. A ellos no les gusta escuchar consejos, porque no han aprendido temor del Señor. Y el que ha aprendido temor del Señor puede escuchar hasta un niño. Porque el Espíritu no tiene edad. Qué lindo, ¿verdad? Podemos escuchar a los ancianos. Hay sabiduría en ellos. Y todos en este reino tenemos algo que decir. Así es. Y la cabeza es... ¿Quién es la cabeza, iglesia? Gloria a Dios. Hoy tenemos muchos hermanos predicando allá, predicando acá, congresos, los VIP, no sé si lo han visto también, los VIP que le ponen la silla VIP, Very Important Person. ¿Qué pasó, Pastor Eladio? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Un negocio? ¿Dónde está el temor de Dios ahí? Very Important Person. O sea, el que se sentó atrás, ¿cuál es tu nombre bendecido? Andy. Andy no sirve entonces. Andy no es de la misma clase o qué. Entonces, iglesia, esto se tiene que hablar. Esto se tiene que decir, porque escrito está que harían mercadería de vosotros. Pero tú sabes que tú estás en un buen ministerio, por eso que tú siembras aquí, tú sabes que es una tierra fértil, una tierra en la cual puedes sembrar confiadamente, mente confiada. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Yo estoy muy comprometido con el Señor antes que con los hombres. Amo a todos los hombres de Dios, respeto a todos los hombres de Dios, pero la verdad es necesario hablarla, bendecida. Es necesario que la verdad se hable. La verdad es por la verdad. Y estamos hablando de la palabra porque la palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Hablamos de un antiguo pacto, sí, estamos hablando a la luz de un antiguo pacto, pero con los ojos de la gracia, y vamos a desembocar en la sustancia, y para allá vamos. Mira cómo el apóstol de la gracia, el apóstol a los gentiles, a nosotros, amados, ¿verdad? Amén. Nos enseñó cómo predicar, Pastor Eladio. Porque Corintios no escribió nada. Primera carta o primera epístola a la iglesia a los corintios, que estaban en Corinto. Amén. Qué lindo es entender esto. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5.
quiero depositar esta esperma, activarla, porque ya está en ti. Dice, así que, hermanos, mira el proceder de nuestro amado Pablo. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, la predicación, ¿entendemos? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3, y aquí está la perla. Más que una perla podría ser la dimensión. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol de la gracia, el que fue llevado al tercer cielo, con debilidad. ¿Tú tienes debilidad, iglesia? En carne, obviamente, en carne. Todo, ¿verdad? Qué lindo esto, porque este es el reino de los cojos. ¿Ah, no te gustó? Sí. Porque el Señor se glorifica en la debilidad. Así es. Jamás dijo que cuando tú eras fuerte, en el que tú después te crees el Dios. Sí somos dioses, pequeños dioses, como lo declara Salmo 86:6. Pero podemos entender también cómo poder predicar esta palabra. Dice, y estuve, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Por eso es que el pararse aquí no es llegar y pararse, iglesia. Tú tienes que saber lo que tú le estás dando a los hijos. Tú no le puedes dar cualquier cosa. Así es. Así es. ¿Cuántos años tiene tu hijo, bendecida? ¿Qué le das de comer a tu hijo, barro? No, ¿verdad? Un ejemplo. A tu hijo tú le das lo mejor, ¿verdad? Porque quieres que tu hijo crezca saludable, fuerte. ¿Ah? De igual manera la palabra, mis amados, ese es el alimento de los hijos. Por eso es que nosotros estamos aquí comprometidos con Dios y comisionados por Dios para hacer lo que Él más amó, que es ministrar a los santos. Amén. Verso 3. Vamos a leerlo nuevamente para que eso se siente. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, aquellos hombres malos y perversos, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el poder que estamos ministrando hoy en día, iglesia. Podemos ver un apóstol Pablo que está predicando con debilidad, sí, porque habían situaciones en su vida, como hoy la hay en ti y en mí, debilidades, cosas externas. Por eso es claro entender que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el que anda en el mundo es este, no el de adentro, conforme a Dios. También tenemos que entender que cuando dice que en el mundo tendremos aflicciones y confiar que yo he vencido al mundo, tenemos que entender de una vez por todas que nosotros no vivimos en el mundo, vivimos en el reino de Dios. Santo. Lo voy a volver a repetir. Tú no vives en el mundo, vives en el reino de Dios. Pero cuando tú quieres vivir en el mundo te encuentras con aflicciones. Ay, pastor, que suena lindo, sí. Pero cuando tú determinas no moverte de la posición que te otorgaron por gracia, es ahí cuando tú vences. Es ahí cuando tú reposas. Sé que te está gustando, pero me gozo en el Señor por poder entender esto, que Pablo nos enseñó cómo predicar. Dice que con debilidad, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero no te habla del temor que te dice el sistema, no te habla del temor en las circunstancias, no te habla del temor a lo que te puede hacer el hombre, sino que Pablo estaba entendido, iglesia, que él tenía que hablar la verdad, le gustase a quien le gustase, tiene que hablar la verdad por el temor reverente a nuestro Abba, porque se le había comunicado la verdad. Y la verdad a veces molesta, pero qué lindo es hablar verdad, qué lindo es caminar en la integridad, ¿verdad? En el proceder, sin mentirnos, sin doblez de ánimo, no viviendo de apariencia.
sino de experiencias reales y auténticas con el Espíritu Santo. Santo. Manifestación de poder. Su gracia manifiesta en cada hijo, mirando al que está al frente tuyo como mayor. Ese es el proceder que se nos enseñó, iglesia. ¿Qué estamos haciendo con esta perla de alto valor, de alto precio? Santo. Bendecido allá en las naciones. ¿Qué estás haciendo con ese ministerio que se te mandó a liderar? Es necesario que entre en este temor. No te mando a que te arrepientas porque ya Cristo te perdonó, sino que entres a la línea de pensamiento la cual quiere que tú camines. Sí, Señor. Gloria a Dios. Santo. Hoy en día, tú no escuchas esto. El apóstol Pablo predicando con temor y temblor. ¿Dónde se escucha así esto hoy en día? Dile amén o dile ay. El apóstol de la gracia, sí, el apóstol Pablo, con temor y temblor. No se oye eso. Por eso es que hoy es necesario que aprendamos esta verdad. Y vuelvo y te repito, es la palabra de Dios. Mucha gente se molesta con nosotros, los predicadores. Simplemente somos mini estéreos. ¿Me explico? El ministerio es Él. Nosotros somos mini estéreos. Inclusive, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Vamos a ir al Evangelio. Bueno, ya entramos al Evangelio, ¿verdad? Vamos a segunda carta a los Corintios para que te pongas un poquito más activo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Qué gozo, qué gloria. Dice la palabra de Dios. Así que, amados, mira el proceder nuevamente. No pecador, no como te trataban por ahí a nosotros, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos, las tengo, pastor, claro que las tienes, toditas, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. El apóstol Pablo hablando de esto. Sí, Señor. ¿Lo voy a tener que sacar, pastor? No, pero si está ahí, ahorita está. No lo vamos a sacar, vamos a decodificarlo, iglesia. Vamos a poder entender qué es lo que nos dice el Espíritu a través de esta palabra. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Yo me descontamino de todas las carnes, de la tuya, de la mía, de todas las carnes. Porque no andamos conforme a la carne. No andamos conforme a la carne, sino al Espíritu, ¿verdad? Amén. Fuimos llamados a andar conforme al Espíritu. Y mira lo que dice. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. 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 Te quiero decir, iglesia, que son formas de pensamientos que no exaltan a nuestro Creador. Hello. No son diablos o demonios levitando por ahí en los aires. Son formas de pensamientos, son mentes carnales que no hablan y no exaltan a Cristo. Esos son los espíritus. Por eso es que Pablo estaba entendido y quería decodificar ese código, pero muchos no entendieron. Pero Pablo me está diciendo que estoy perfecto, que soy santo, y después me está diciendo que me perfeccione la santidad en el temor de Dios. Pablo, ¿tú estás confundido? Pablo te está contradiciendo. Pero la iglesia hoy no ha entendido que cuando Pablo hablaba de eso, no hablaba del espíritu, hablaba de tu alma, que está diariamente siendo procesada por la palabra. En espíritu tú eres perfecto, tú eres santo. Gracias, Señor. ¿Estaba virgen primera vez? Gloria a Dios, ahí sí. Entonces podemos entender que Pablo, el apóstol de la gracia, nos enseñó cómo predicar y también nos enseñó a cómo limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ya que poseemos el Espíritu Santo. Amén. Dice que en nosotros hay poder, amor y dominio propio. Así. Iglesia, poder, amor y dominio propio. ¿Cómo me descontamino? Gracias, gracias.
Me gusta este. Me gusta la trompeta fuerte. Gracias, pastor. Gracias. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo estaba entendido lo que poseía. Por eso es que no lo podía transar. Por eso es que no recibía dádiva de nada para que su ministerio no fuera vituperado. Aunque entendemos que los que predican el Evangelio también dicen que vivan de él. Pero también con una integridad y con un proceder. Sabiendo que la iglesia es de Dios, no de ellos. Hello. Amado ministro, te quiero decir en el nombre del Señor que fuera del temor del Señor solo tendrá destrucción. Solo habrá destrucción. Salvo, justificado, predestinado, todo lo que tú quieras, eso es cierto. Eso es verdad. Eso es una verdad irrefutable. Pero no vas a vivir reinando en vida, como nos declara Romanos 5:17. Recibiste la abundancia de la gracia y entonces justicia, pero te olvidaste del temor reverente a Él. El apóstol de la gracia nos enseña y nos alumbra a través de esta escritura que tenemos que caminar y descontaminarnos de toda carne y espíritu. O sea, todo lo que nos salta a Dios, no lo recibas. No lo recibas. Tú puedes seguir siendo hermano. Eso no tiene nada que ver, bendecido. Nuestra unión no es en la carne. Wow. No es en la carne, sino en el espíritu. No sé si oyen. No estamos a tener una unidad en la carne, sino en el espíritu. Amén. Entonces, en el temor del Señor debe existir sujeción a nuestros hermanos. Yo me sujeto a mi hermano Eladio, me sujeto a Eris, gente tan linda que veo aquí, y aún así en las naciones. Porque mira lo que nos enseña ya carta a los Efesios. Creo que vamos ahí, Efesios 5:21. Por eso es que hay una descoordinación hoy en día en el cuerpo de Cristo. Y hoy vengo en el nombre del Señor a poder traerte luz para que no lo sigas haciendo, ya que el único perjudicado eres tú y los que te siguen. Es lamentable. Dice Efesios 5:21, dice: someteos unos a otros. Madre, temor. Oye, pastor, ¿va a seguir con eso? Sí, la prédica habla de eso. Te dije que era la esencia de la gracia. Así me lo soltó papá. Y así lo voy a hablar. La esencia de la gracia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pregunta, iglesia, y en las naciones, ¿hay en tu vida lugar para esto? ¿Hay en tu vida lugar para esto, iglesia? Someterte uno a otro en el temor de Dios, sabiendo de que Dios te llamó y que el que está tu hermano quizás no ha llegado al conocimiento, pero tú tienes que ser prudente, porque escrito está: el que come, palabra, no juzgue al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Por eso es que no depende del que quiere ni del que corre, iglesia, sino que Dios tiene misericordia. Por eso es que nosotros, cuando estábamos en aquel legalismo, en aquellas obras, sufrimos, nos hicimos daño. Pero qué lindo cuando llega un hombre de Dios alumbrado y te llega a hablar del conocimiento de la palabra y te toma con amor, que ese es el vínculo perfecto, con amor, y te enseña. Tiene que existir humildad, primero para reconocer que es Dios hablándote. Santo. Tiene que existir eso en los santos. De lo contrario vamos a estar golpeando a los escogidos y empezar a dividir el cuerpo. Nosotros no estamos llamados a dividir el cuerpo de Cristo, ya que el cuerpo de Cristo no está dividido. El que lo divide son los hombres. Iglesia, son los hombres. Amén. Por eso es que Pablo llegó un momento que tuvo que decir: yo me hago judío para los judíos, griego para los griegos. Pero no es que él se iba a convertir a ellos, iglesia. Escucha lo que el Espíritu te está hablando en esta mañana. Amén. Sino que iba a ser paciente para que el mismo Dios de paz, el mismo Dios de la gracia,
le dé el crecimiento. Porque escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es. Hablaba con un hermano, con un ministro en estos días, y le decía, ¿cuánto te tardó a ti llegar a este conocimiento? ¿Por qué tú eres tan rígido con tus hermanos? Si estás supuesto a enseñarle, no a discriminarlo. Y ese es el papel o la asignación que tenemos como ministros competentes de un nuevo pacto, de poder traer luz a aquellos hermanos que están en ignorancia, aquellos, como decía Pablo, niños en la fe, ya que escrito está que por cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ese bendecido que está ahí, quizás ni sabe lo que sus padres poseen, pero un día va a ser de él, pero todavía es niño. ¿Me explico, iglesia? Amén. ¿Lo entiendes? Llega un momento que cuando eres alumbrado tú ya sabes lo que posees, pero tenemos que darle tiempo para que sea el Espíritu dándole el crecimiento. El crecimiento no lo da un hombre, el crecimiento lo da el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor. Aún así, y es necesario hablar de esto, el apóstol Pedro, sí, el rebelduco ese, sí, el que Pablo se le comunicó 15 días, sí, ese mismo. Mira que si entendió gracia o parte de gracia, porque al final igual fue un desobediente, pero mira qué interesante poder también apreciar la sabiduría que el mismo Dios le dio a través de Pablo. Mira, vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y esto es gracia. Esto es gracia. Iglesia, esto es gracia. Dice, y si invocáis por Padre, ¿cuánto invocan por Padre aquí al Señor? ¿Quién es tu Abba? Jesucristo, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira que si entendió lo que Pablo le dijo. ¡Ay, pastor! Una vida sometida al temor del Señor. O sea, una vida entera, iglesia amada, sujeta a su espíritu, porque por precio de sangre fuisteis comprados. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos este proceder y que lo impartamos a los ministros, que lo enseñemos a nuestros hijos, que nos enseñemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros familiares. Quizás no van a llegar al conocimiento de la gracia, pero sí que caminen en el temor del Señor, porque caminando en el temor del Señor viene la sabiduría, viene el conocimiento, viene el proceder a nuestras vidas y se manifiesta la vida de Dios, la vida bendecida que todos los hijos estamos llamados a vivir. Santo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Mira cómo la palabra nos enseña y nos corta, diciéndonos desde un antiguo pacto de la sombra y traernos la sustancia. Hablando del apóstol de la gracia, vamos a ir a Hebreos, carta a los Hebreos, un libro que trae mucha luz. Te recomiendo a que lo leas, pero léelo con revelación. Papá te hablará mucho. Qué lindo es el Señor. Mira lo que dice Hebreos 12. No Hebreo, perdón, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos 12:28 dice. Así que, recibiendo nosotros, hablando de los hijos, un reino inconmovible. O sea, es algo que no se mueve. Hello, nadie te lo puede quitar. Amén. Tengamos gratitud. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos agradecidos hay con Dios? Solo 3. Amén. En las naciones, ¿cuántos agradecidos hay? Recibo que muchos, porque mira lo que la palabra nos enseña. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nos quitaron la adoración, nos quitaron la oración. ¿Quién fue esa iglesia? Fue el hombre.
Hello. ¿A quién vamos a creer? Dígaselo, pastor. ¿A quién vamos a creer, iglesia? Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, ser agradecidos siempre. Hago memoria allá en los libros históricos, pastor, cuando llegaron los 10 leprosos frente a Jesús. 10 leprosos, 10. Y dice la palabra, dice la historia, que Jesús los sanó a los 10. Pero solo uno, volvió a dar gracias. ¿Qué me enseña la palabra? ¿Qué te enseña la palabra? Que de cada 10 hijos siguen siendo salvos. De cada 10 hijos, uno es agradecido. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿eres uno de esos? Yo recibo que sí. Dale un aplauso al Señor. Yo recibo que sí. Yo recibo que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay gratitud, como lo dice acá el apóstol, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. También puedo decirte brevemente que todo me es lícito, pero todo no me conviene. A lo que es malo, malo. Y a lo que es bueno, es bueno. Que te digan legalista, diga no, dime legal. No me digas legalista, dime legal. Porque mi padre es legal. Díselo. ¿A quién va a agradar? ¿O va a agradar hombres? Córtalo. Tienes el conocimiento, córtalo con la palabra. Pero con un proceder y amor. Si le sabe bendecir, no estoy de acuerdo con eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por nada. Porque tengo una gratitud. Tengo el temor del Señor, que me dice que Él me perdonó, que Él me amó desde antes de la fundación del mundo, que me llamó por su gracia, que soy embajador del reino de los cielos en esta tierra, que poseo el ADN de papá, que todo lo que hago prospera, que cuando abro mi boca traigo luz a las gentes, a los hogares, a las familias. Por eso no pervierto mi llamamiento. Hablamos de llamamiento. Qué lindo estudio, pastor. Todos tenemos un llamamiento. Quizás todos no al púlpito. Tienes un llamamiento a tu casa, a ser una buena abuela, un buen esposo, un buen padre. A la música, Eric. Sigue haciéndolo. Pero no perviertas. No te conviertas a ello. Estás apartado. Y ese temor tienes que seguir manifestando. ¡Santo! Creo. Porque Dios te tiene con un propósito trabajando con artistas. Hay un propósito en eso. A mí también me gustan las luces, pero me gustan las luces con el temor de Dios. Sí, Señor. Es tu trabajo, pero sigue avanzando, porque Dios es el que va a poner palabra de Dios en ti. Amén. Qué bien, qué lindo. Y Dios respalda a sus hijos. Sí, Señor. Es importante, iglesia, que hoy podamos caminar en este temor, ya que es el temor de Dios el que nos garantiza que esa herencia que ya poseemos por gracia venga a manifestación a nuestras vidas. Sí, Señor. Tenemos que creer a la verdad completa. Cristo no es verdad media, es completa. Y si tú crees en la gracia y no crees en el temor reverente a Dios, realmente tienes una gracia coja. Así es. Es una falsa gracia. Es una falsa ciencia, como lo dicen los libros históricos. Y esta ciencia es verdadera. Porque tú fuiste llamado a alumbrar, no a sacarlos afuera. Me gozo en esto. Mira lo que dice Hebreos, carta a los Hebreos 5:7. Bueno, vamos a terminar con Cristo. Tengo 2 versos más que compartirles. Vamos a terminar con Cristo ya. Hablamos de David, hablamos de Salomón, hablamos de Jeremías, hablamos de Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Hablamos de Pablo, hablamos de Pedro. Pero bueno, si ya hay una oveja ahí que está ahí, para allá va este mensaje para ti. Hebreos 5:7. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, al igual que tú y yo,
ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Yo puedo rogar al Señor? Sí. ¿En gracia? Claro que sí, bendecido. Claro que sí. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. No solamente una oración ahí al aire, no. Con gran clamor dice. Y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y esto es lo que a mí me aterriza. Y hoy te tiene que hacer aterrizar a ti, iglesia. Sí, sí. A todos los santos en luz en las naciones. Esta es una alarma para aquellos que están haciendo las cosas que no le mandaron a hacer. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿No será el mismo temor que tuvo allá Salomón? ¿No será el mismo temor que tuvo David? ¿No será el mismo temor que habló Pablo? Dios no puede ser burlado, iglesia. Gálatas 6:7 nos declara y nos establece. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Así Sí, es. Señor. Pero tienes que entender el verso. Porque si hoy estás diciendo que eres un bendecido, que estás reinando en vida, que todo obra para bien, sí, lo creo, claro que lo creo. Pero hay cosas que ya deberían haberse manifestado en tu vida, te digo, iglesia. Pero por causa de no tener un temor reverente a Él, se han estancado. La bendición no se pierde. No se pierde. Me convertiría en un hereje si dijera eso. Pero el proceso de manifestación para tu vida, tú y yo lo estancamos. Porque si no está el temor reverente de Dios, no a Dios, de Dios en nuestras vidas, simplemente somos hijos pobres. Es dura la palabra, pero es cierto. Hijos sin sabiduría. Hijos convertidos a discotecas. Hijos convertidos a bailes. Hijos convertidos a fornicación. Hijos convertidos a ¿qué? A todo lo que la carne quiere hacer. Cuando Colosenses capítulo 3 verso 5 dice que nos descontaminemos de toda carne, despojados de toda carne. Tienes que despojarte de toda carne, bendecido. No importa que el pastor no te esté viendo. Eso no importa, eso es irreverente. Simplemente porque tú sabes que Dios está contigo todos los días de tu vida y que te está velando. Lo dijo el salmista. Lo dijo el salmista. Y es por eso que nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, iglesia. Me queda un verso. Y viene lo mejor. Y viene lo mejor. Porque papá no ha terminado. El último vino se deja para el final. Eso es un principio, yo lo creo. Amén. No sé si tú lo crees. Amén. Yo no tengo ni hambre. Yo sé que tú tampoco, por eso estás aquí. Porque para llegar a un servicio a las 2:30 del día, yo sé que cuesta. Porque a la carne no le gusta eso, hora de almuerzo. Pero considérate un amador de la verdad. Date un aplauso. Yo te doy un aplauso. Yo te doy un aplauso porque muchos resisten. Mira lo que dices Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 4. Y le digo a mi hermano Helio que se prepare. No viene el Señor, sino que se prepare. Dice la palabra: temamos, el apóstol de la gracia nuevamente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, hablando de los hijos, parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué haremos con esto, iglesia? Temamos pues. No, si todo está hecho, consumado es, hecho está. Eso es verdad, iglesia. Pero el temor reverente tiene que existir en nuestras vidas. Es necesario que aprendamos a vivir en la vida que se nos dio por gracia, en la peregrinación que caminamos diariamente, a vivir en su temor y reverencia. Porque escrito está, bendecidos.
Escrito está. Mira lo que te voy a soltar, 2 perlitas que es necesario que también las tenga, y para la amada de la iglesia, para que ya pronto podamos avanzar a la administración. Dice, Proverbios 16:6 dice, con misericordia, o sea, con piedad, o sea, con gracia, se corrige el pecado. ¿Pero qué pecado, pastor, si ya fui perdonado del pecado? No el pecado en modo de transgresión para con Dios. Tenemos que entenderlo, iglesia. Fuimos librados del pecado a modo de transgresión para con Dios. Tú ya no pecas para con Dios porque Dios ya te perdonó. Hello. Pero cuando la palabra nos está hablando aquí, con misericordia se corrige el pecado, o sea, el que vive acá afuera, la carne, y con temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Cómo vamos a apartar a esos hombres si solamente le damos lo lindo? Perdonado, justificado, salvo para siempre. Tenemos que enseñarlos en el temor. Pero lo interesante es que Salomón me conecta con Pablo. Mira lo que dice allá, primera carta a Timoteo, capítulo 5, 24 y 25. Y aquí quiero que pienses, iglesia, y que sea el Espíritu en ti. No creo en la manipulación, creo en la exposición y en la manifestación de su Espíritu. Dice, los pecados de algunos hombres, el Pablo hablando de pecado ahora, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Está hablando de hijos. No está hablando de condenación, así que reposa. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Te das cuenta cuando un hermano está, oye, bendecido, y después se tropieza? Se tropieza. Pero se le hace manifiesto, ¿verdad? Y qué triste para nosotros volver a restaurarle, qué triste para la congregación, a veces a lo mejor tenía un cargo en el púlpito, o tenía alguna asignación especial, qué triste, ¿verdad? Sí. Pero poderoso Dios para guardarlo sin caída, ¿verdad? Amén. También lo comprendemos. Amén. Pero perdemos tiempo. Porque Dios quiere manifestar que sus hijos caminen en su temor reverente. Dice, asimismo se hace manifiesta las buenas obras. ¿Cuántos caminamos en ellas? Amén. Efesios 2:10, ¿cuántos caminamos en ellas? Amén. ¿Solo 2? ¿Cuántos caminamos en ellas? Amén. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios quiere que sus hijos vivan con una vida de reverencia y temor al Creador. Ponte de pie, iglesia.